A ver, ¿ahora? Mejor, perdonad. El libro de hoy, sabéis todos que habéis leído La Ruta, corresponde a una trilogía de Arturo Barea. Él, hemos escogido precisamente el segundo libro, que es el que nos habla de su relación con Marruecos y con la guerra que tuvimos los españoles con los marroquíes y los marroquíes con los españoles en los años 20 del siglo pasado. Para esta sesión, quien nos acompaña es nuestro amigo Mike. Es uno de los especialistas de este autor, puesto que hace mucho tiempo se dedicó a hacer su tesis sobre este autor. Él ha escrito numerosos artículos en prensa, ha escrito libros. Es una persona, yo creo que enamorado, aunque no me lo ha confesado, pero enamorado de Cataluña y de España. Reparte su tiempo entre Barcelona y un rinconcito muy bonito de las montañas valencianas. Y como os digo, bueno, pues su tesis doctoral la ha hecho sobre Arturo Barea, con lo cual tiene, bueno, un buen conocimiento tanto del autor como de sus libros. Ahora mismo tiene, bueno, una relación muy importante con Cataluña, ha escrito bastantes libros sobre la realidad catalana y además están traducidos tanto al español, al catalán como al inglés. Bueno, al inglés no los traduces, ¿no? No. Al inglés no los traduces. Muy bien, pues le voy a ceder a él la palabra y después os voy a decir una serie de cosas de nuestro taller, pero eso al final de todo, ¿vale? Cuando quieras, Mike. Pues, Muchas gracias. aquí, muy bien. Pues muchas gracias. Bueno, conocimientos de Barea yo no lo sé. Yo no sé y espero que vosotros podáis ayudar en esto. Yo no sé evaluar a Barea de algún modo. Es decir, el primer impacto de leerle es muy fuerte, ¿no? Es un escritor, es un plato fuerte. Y sus calidades y sus defectos hay muchos. Entonces, yo espero que en la charla después, en el debate, que se pueda hablar un poco de cómo veis a Barea. Porque yo comencé hace mucho tiempo, hace 30 años, tenía la suerte de poder entrevistarme con gente que había conocido a Barea y a su mujer Ilsa. Y estaba muy impresionado con Barea. Y con los años llego a ser menos impresionado con él. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para evaluarle un poco y mirar un poco más a fondo. Esta es la primera vez en varias charlas que he hecho sobre Barea que hablo de un libro específico, La Ruta. Y La Ruta es, como ha dicho Felia, es el tomo de en medio de la trilogía. Y realmente es el tomo menos conocido y menos visto y menos comentado, porque La Forja, que es el primer tomo, todo el mundo, yo también, todo el mundo lo admira mucho como un retrato de la infancia, un retrato del Madrid de 1905-1910, mucho costumbrismo, muchas imágenes del tiempo. Hugh Thomas, que escribió sobre la guerra civil, era un hispanista británico, llegó a ser que para él la forja era como el David Copperfield de Charles Dickens del siglo XIX, que era de este nivel como evocación de una niñez, ¿no? Entonces, el tercer tomo, la forja, la llama, es sobre la guerra civil, y esto también siempre ha tenido mucho interés, especialmente entre los extranjeros. Todavía, 80, 90 años después, entre los británicos hay una capa de gente bastante interesada en la guerra civil.
y entonces la ruta es menos comentada. Trata, como sabéis, la guerra de Marruecos. Es un libro compacto, porque empieza con Barea, él mismo llegando bueno, no llegando, porque ha estado antes, pero empieza con él cerca de Tetuán, en el Marruecos ocupado por España. Y acaba 5 años después, cuando Barea ya está de vuelta en Madrid. Entonces, es geográficamente y temporalmente es un libro muy bien estructurado de algún modo. Y además de esta unidad temporal y geográfico, el libro se construye alrededor de 2 imágenes fuertes. Y primero la ruta misma y después la higuera. No sé si todos habéis hecho los deberes, entonces a lo mejor, y habéis leído el libro, a lo mejor estoy explicando cosas que ya sabéis muy bien. Pero primero, la ruta tiene en el libro, la ruta del título, pero tiene 3 o 4 significados dentro del libro. Yo creo que Barea, con bastante conscientemente, Barea utiliza la ruta para explicar lo que quiere explicar. Primero es la cosa obvia, la ruta es la carretera, él dice la pista en la cual Barea trabaja de ingeniero o de carreteras, de caminos, construyendo la pista. Y es la ruta que chafa para él. Él empieza el libro, es la ruta que chafa a los marroquíes, ¿no? Conduciendo a ninguna parte igual a la ocupación española de Marruecos. Y abre el libro con la descripción de esta pista y describe la Kabila, el pueblo marroquí, destruido por el ejército español. Y voy a leer un pequeño párrafo que describe esto. Hace meses, dice Barea, de aquella batalla gloriosa en que un ejército heroico logró una victoria inmensa sobre la Kabila. La Kabila ya no existe y solo hay unos manchones negros por el humo. Ahora estoy yo aquí. El valle es un hormiguero. Cientos de hombres cavan la tierra, están haciendo la ruta, y allanan un camino ancho que pasará al pie de la Kabila y la Kabila se beneficiará del camino. No podrá beneficiarse porque ya no existe. Entonces, muy al principio, describe cómo el ejército ocupante destruye las aldeas de los marroquíes. También este pasaje demuestra algo en Barea. No es un tipo muy irónico, es muy directo. Y allí cuando dice, no podrá beneficiarse porque ya no existe, es un poco pesado, ¿no? La manera de describir esto. No es una ironía muy sutil, pero esto aparte. Pues, además de este sarcasmo sobre la destrucción de la Kabila por la ruta que están construyendo, Barea continúa explicando que aquí dicen que hay hierro y carbón. Y piensa que, no piensa, pero propone la posibilidad de que aquí en el futuro puede haber mineros, puede haber autos hornos, y también introduce muy al principio el propósito de este camino. Este camino no es para conectar 2 sitios de vacaciones, es para sacar la materia prima de Marruecos, para llevarlo a Ceuta o a la Melilla, para trasladarlo la materia prima para la industria española. Y esto pone muy claro. Entonces hay destrucción de la Kabila y en el futuro posiblemente extrayendo el hierro y carbón que hay, que ya están haciendo, y pueden haber incluso autos hornos. No olvida explicar muy bien, muy al principio, el porqué de la presencia española allí, sacando esta materia prima. Lo que es interesante, y de esto podemos hablar
es que la ruta para variar no solo chafa a los marroquíes, habla de cómo la ruta es empapada de sangre española, también chafa a los soldados, los reclutas, no son voluntarios la mayoría, aparte de gente como Franco, los pobres 19 añeros que van allí para morir en un sitio donde no entienden nada en esta guerra. Entonces, están hablando de su efecto en los marroquíes y también su efecto de la ruta empapada de sangre en la gente española que está allí. Pues, segundo, Barea a lo largo del libro utiliza la idea de la ruta como la ruta que viene desde atrás. Él comenta que él trabajaba en Guadalajara en una gran fábrica de aviones y camiones destinados a la guerra de Marruecos. Entonces, que habla de cómo este es el camino más figurativo que viene desde de la industria española que vende, que es muy corrupta, comenta, regalan acciones a rey y a otros capitalistas y hacen un beneficio enorme con estas acciones regaladas por el Estado, ¿no? Vendiendo aviones y camiones al ejército. Y tercero, esta es la ruta que viene de atrás, y tercero es, ¿sí? Más cerquita. Ah, vaya. Gritaré. Y tercero es la ruta que conduce desde Marruecos hasta la guerra civil. Personificada para Barea en Millán Astray, el jefe de la legión, y el coronel Franco, que iba a ser jefe de la legión. Hay que acordarse que este libro de Barea, La Ruta, escribió en Inglaterra entre 1940 y 1942. Entonces, a diferencia de Imán de Sender, que escribió al final de los años 20, es un libro escrito después de la guerra civil. Entonces, la experiencia de lo que pasó en la guerra civil se refleja en el libro. Tiene unos 20 años después para digerir los acontecimientos que describe, a diferencia de muchos otros libros más inmediatos sobre la guerra de España. Y tenía un objetivo inmediato, que en 1940-42 el gobierno británico trataba a Franco como un neutral en la guerra mundial. Incluso esto realza Barea en Lucha por el alma española, que creo hay un ejemplar aquí en esto que dice, tiene otro título, contra el fascismo, pero básicamente es su ensayo, lucha contra ¿cómo es? Lucha por, no contra, lucha por el alma española. Entonces, que el gobierno incluso da dinero a Franco, intenta comprar a Franco. Franco, el Estado español en 1940, como sabemos bien, está muriendo de hambre, la economía en colapso, etcétera, etcétera. Y el gobierno británico, luchando como Hitler y Mussolini, da dinero a Franco, ¿no? Para que sobreviva y para que no entre en la guerra al lado de Hitler. Entonces, Barea, su objetivo con el libro es persuadir a la opinión pública británica que entiendan que Franco es uno más de los 3 dictadores fascistas. Hay Hitler, Mussolini y Franco. Y no es que Franco es neutral y aparte. Entonces, no tuvo éxito, pero es una parte importante lo que intentaba hacer con el libro. Perdón. La otra imagen recurrente es de la higuera. Están construyendo este camino y hay una higuera enorme. Dice, raíces retorcidas como venas de abuelo robusto. Intentan quitar la higuera porque está ahí en medio de la pista y encuentran que no pueden. Y
a Barea le ocurre la idea que ve que hay agua también y le ocurre la idea de decir a la comandante que hagan la ruta al lado de la higuera y eso hacen. Y la higuera deviene para él el símbolo de la paz. Escribe a su madre sobre la higuera bonita y como él se sienta allí con un jefe local, Sidi Youssef es su nombre, árabe, marroquí para hablar de la paz entre españoles y marroquíes, ¿no? Entonces, a diferencia de la ruta empapada de sangre, la higuera es la imagen de la paz. Y en su sombra, Barea se sienta y lee sus novelas francesas y habla con Sidi Youssef y lo pasa bien. La semana pasada volví a leer la ruta después esto es de los años 80, no es la versión española original, es de 84, que volví a leer el libro y por primera vez en muchos años. Y hay muchos capítulos que había olvidado totalmente. Y en suma, el libro me pareció bastante peor que lo que había pensado hace 20 años. Y también hay pasajes que me parecían bastante mejores. Entonces yo creo que es un libro muy desigual y vale la pena mirar en qué consiste estas desigualdades. Intento explicar. Yo creo ahora que estas imágenes que yo pensaba hace 20 años eran imágenes magníficas de la ruta y de la higuera, son bastante poco sutiles, bastante ingenuas y no sé, yo creo que vosotros comentéis esto. Yo creo que funcionan y hay que acordarse también que no estaba leyendo un libro orientado hacia la intelectualidad universitaria. Explícitamente, Barea intentaba escribir para lo que veía como su público, que era la clase obrera española. Desafortunadamente, muy poca gente pudo leerle en aquel entonces, pero esto era su objetivo. Y vosotros pensáis que realmente Barea, un sargento en el ejército, se sienta debajo una higuera y charla en medio de una guerra con Sidi Youssef, un jefe de una cábila local, sobre el deseo de los dos de tener paz entre las dos partes. La única paz posible es que los españoles se vayan de Marruecos, ¿no? La paz no es que se sientan bajo una higuera para comer higos y hablar de lo bonito que es el campo marroquí. Entonces, esto me parece flojo, pero a lo mejor funciona, ¿no? Aunque es una imagen vasta, digamos, a lo mejor funciona. La otra gran debilidad del libro que me impactó mucho la semana pasada era las historias de Barea sobre sus proezas. Hay capítulos al principio que realmente chocan bastante cuando él dice, yo no va con su amigo Córcoles, otro sargento. Dice, yo no quiero ir con él a los bordeles y tabernas, pero después de decir que no quiere hacerlo, lo hace, ¿no? Entonces empieza una historia donde se lía con la mujer muy hermosa que regenta el mejor bordel de Tetuán y realmente es increíblemente casposo, es muy malo, ¿no? Y no solo desde aquí mirando para atrás, pero incluso por la época, ¿no? Lo que cuenta. Lo que se puede decir siempre de Barea es que se supone que es honesto, que esto pasó, ¿no? Pero por otro lado, realmente piensas que estas historias, estas aventuras pasaba esto, yo creo que su deseo machista o macho de protagonista allí como que le supera y mete estas historietas. Hay un pasaje, si lo encuentro, hay un pasaje en la ruta, desafortunadamente en el ejemplar de la ruta publicada en España,
no entra lo que publica en la versión original en inglés, original porque se publicó primeramente en 42, 43 en Inglaterra. Lo que no entra es el prefacio de 3 páginas que escribió Barea. Y este prefacio es interesante porque comenta, y esta es una traducción del prefacio, hay incidentes que no he incluido en este libro, en la ruta, incidentes verídicos que me gusta contar a mis amigos, como por ejemplo aquel de cómo entré en la ciudad sagrada de Shawen disfrazado de moro acompañando al general, o bien cómo salté desnudo desde una alcoba al patio de un cafetín árabe. Y en una autobiografía anecdótica de esas que concentran toda la luz sobre lo sensacional y lo divertido, tales historietas hubieran estado en su lugar. Pero para mí no tenían ninguna significación más profunda, ya personal, ya general, y por tanto las dejé fuera. Ya hemos visto con la historia de Luisa y el bordel y cosas así, que no dejé todas estas historietas fuera. Al final, sin embargo, no estoy aquí para poner a Barea, al final no se acuerda tanto de estas historietas y estas ostentación casposa de Barea. Se entiende de lo que describe, de la mugre del hospital, la muerte, las cosas tremendas que vio en Marruecos. Y esto es lo que es el poder del libro. Él mismo describe en este prefacio, y leo otro extracto, la mugre del hospital, la sangrienta pesadilla de las masacres, la técnica del estrapelo en pequeña escala, el aburrimiento de las eternas marchas forzadas, la batahola de las tabernas, la recia camaradería del ejército, el olor de la mar al alba y el brillo cegador del sol africano. Todo esto nos hizo lo que somos, y eso es lo que he puesto en mi crónica. Y creo que, claro, esto es lo que es lo fuerte del libro, ¿no? Quiero comentar un poco lo que creo es su técnica que hace que el libro sea tan exitoso como es, como hemos dicho, con sus aspectos no muy positivos, pero también con el impacto tremendo que tiene. Como en la forja, Barea conscientemente intenta evitar los comentarios abstractos más propios de un ensayo de historia. Precisamente lo pone en este libro de lucha por el alma española. Y casi siempre presenta los acontecimientos mediante la experiencia de los sargentos, de los soldados, de él mismo. No comenta, Franco era pum, 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 pum. Comenta la experiencia de gente que comentaba cómo era, gente que le veía en el campo. Más, es decir, cuenta el impacto de los eventos en la vida de las historias. Y yo creo que esto da mucha fuerza al libro, ¿no? No es un ensayo sobre Marruecos, es una evocación de una experiencia, una vivencia en Marruecos. Más obviamente esto pasa con el desastre de Anual. Barea no está, habría muerto si estuviera, no estaba en la derrota de Anual o la victoria, depende del punto de vista, no estaba en la batalla, pero era parte de un barco que mandaron desde Ceuta a Melilla después de Anual, después de la batalla, para intentar reforzar Melilla, porque temían las autoridades españolas que Melilla podría caer a Abdelkrim después de la derrota de Anual. Entonces,
Barea llega allí, Melilla no cae, llegan todos mareados y cubiertos de vómitos después de ir en el barco y llegan allí. Entonces, a Barea con otra gente le destinan a ir por el campo de batalla, que es una serie de volcaos, de pequeñas fortificaciones donde ha habido la masacre de los soldados españoles. Y yo no conozco ninguna en la literatura española o británica, yo no conozco nada tan fuerte con estas descripciones. Incluso no voy a leeros, habréis leído, no voy a leeros las peores descripciones de lo que encuentra en el campo donde tienen que, no van a enterrar los cadáveres que ya llevan 2, 3, 4 días bajo el sol africano. Hay todo tipo de, ya puedes imaginar lo que ve. Ponen los cadáveres en una pila y prenden fuego a los cadáveres. Es la única cosa que pueden hacer. Voy a leer una cosa que dice que no es tan fuerte como otros pasajes. Dice, en el cuarto de atrás de una casa donde llegan, había 5 hombres muertos. Estaban empapados en su propia sangre, la cara, las manos, los uniformes, el cabello, las botas. La sangre había hecho charcos en el suelo, manchurones en las paredes, goterones en el techo, plastrones en cada rincón. Sobre cada sitio limpio, blanqueado, había pintadas manos con 5, con 2, con un dedo, manos sin dedos, dedos sin manos, aplastados y monstruosos. Una mesa y unas sillas eran un montón de astillas, millones de moscas fumando incesantes que se emborrachaban en el festín, sobre la huella de un pulgar en la pared, sobre los labios del cadáver del rincón de la izquierda. Y sigue diciendo, pero yo no puedo describir el olor. Yo creo que llega bastante bien a describir el olor, de hecho, y no te lo leo, pero lo describe. Y al final dice, amontonamos los muertos en el patio sobre el caballo, un caballo muerto. Los rociamos de petróleo y prendimos fuego a la pila. Apestaba a carne asada y vomitábamos. Aquel día comenzamos a vomitar y seguimos vomitando días y días incontables. Y sigue aquí, e incluso comenta, olíamos a muerto, a cadáver putrefacto. Dice, yo no puedo contar la historia de Melilla de julio de 1921. Estuve ahí, pero no sé dónde. En alguna parte, en medio de pum, 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 y explica. Yo creo que lo describe bastante bien. Y para mí es este grito pacifista. No sé si Barea era un pacifista, no sé si también era antiimperialista, esto también es tema de debate, pero era un pacifista. Este grito yo creo que es el gran hito del libro, ¿no? Lo que hace es un libro que realmente vale la pena leer. Esta experiencia personal, contando lo que vive desde abajo, no contando la vida política, solo comentando la vida política después, es lo que lo que cuenta al final de La Forja. Vosotros que si habéis leído todos los 3 tomos, al final de La Forja comenta cómo rompió un borrador de La Forja porque tenía demasiadas anécdotas, demasiada propaganda, demasiado comentario directo. Lo que él quería era comentar lo que había olido, palpado, oído, las sensaciones. Y esto hace que La Forja es tan buen libro sobre la infancia, sobre la experiencia de la infancia. Y en la ruta sigue aquí, es que sigue con esta técnica. Además de lo que he leído, que obviamente no está hablando de la batalla de Anual desde la prensa de Madrid, está hablando de lo que pasa con alguien que estuvo allí. Y otro ejemplo más concreto presenta, por ejemplo, a Millán Astray,
que es el malo malísimo de la película, el jefe de la legión, presenta a Millán mediante una renga que mediante un amigo, Barea, aunque no es de la legión, asiste a esta renga y todo que sabemos, que vive la muerte, que muerte a los intelectuales y tal y tal. Y Barea, en este discurso fascista, es tan poderoso que Barea mismo grita con la tropa y dice, cuando la bandera gritó con entusiasmo salvaje, yo grité como ellos. Él gritó con estos novios de la muerte, ¿no? Con estos legionarios. Y yo creo que cuando habla de él mismo, cuando le criticamos, tal vez vosotros no, pero cuando yo le critico por lo que comenta sobre Luisa y los bordeles y tal, esto es la parte fuerte y buena de lo que cuenta, ¿no? Cuando él comenta sobre Millán Astray y utiliza él mismo como un ejemplo. Y yo creo que es un ejemplo valiente. Este es un hombre racional, un socialista, una persona muy en contra de la guerra, muy en contra de la legión, muy en contra de Millán Astray como personaje de la historia española, y dice que gritó con la legión, emocionado por Millán. Y yo creo que esto es valiente y se utiliza él mismo como piedra de toque. Y esto creo que es un fuerte. Voy acabando. El retraso de Franco también. Franco, obviamente, el coronel Franco, no es general todavía, realza porque sabe 20 años después que Franco llegó a ser lo que era, ¿no? Y habla de Franco mediante Sanchif, una persona trágica de unos amigos, un sargento que era de clase media, un chico de Madrid con buen trabajo, que la mujer de Sanchif muere de cáncer y él está desesperado y se mete en el tercio, se mete en la legión. ¿Para qué me maten? Dice. Y milagrosamente matan a todo el resto, pero a Sanchif no le matan, aunque el pobre quiere que le meten. Y él explica en el capítulo El embrión del dictador, Sanchif explica cuenta a Barea cómo es Franco, ¿no? Odiado, despiadado, amo del presidio, y hablo de Franco como el amo en la cárcel, el hombre más fuerte y más despiadado de la cárcel. Y en algo que yo no sé si es verdad, pero Barea lo comenta, que a muchos oficiales la tropa les matan. Cuando esto pasó en Vietnam, pasa en todas las guerras. Cuando los oficiales están, los tenientes, lo que sea, están allí en la batalla, desde atrás la tropa, a los oficiales malos, digamos, les pegan un tiro. Y cuenta que a Franco, dice, todo mundo quería pegar un tiro a Franco. Desafortunadamente, porque la historia de España podría haber cambiado un poco, nadie se atrevió a hacerlo. Y dice que Franco era tan despiadado y tan como una persona que las balas pasaban al lado de él y no cayó y tal, que nadie se atrevió a pegarle un tiro, porque pensaban que Franco, con su mirada fría, se giraría en un momento y pegaría un tiro al soldado que quería matarle. Entonces, esto también cuenta esta experiencia de Sanchif, que cuenta esta historia a Barea, y después habla de quién era Franco, que habla de cómo estaba odiado y lo que iba a ser el dictador y cómo Marruecos era el crisol del ejército, que era el cáncer dentro del ejército, dice que lideraba Franco, que iba a resultar en la rebelión del 36. Y acabo con algo que cuando cogí el libro otra vez el otro día, que había olvidado totalmente. Y solo unas páginas después del capítulo sobre Luisa y el bordel y los bares de Tetuán,
Barea va con Córcoles, que es su amigo íntimo en Marruecos, otro sargento, va a un bloqueo, uno de esos sitios. La idea es que construyen de cemento y tejado de zinc, construyen las colinas, estos bloqueos, para dominar el campo alrededor. La verdad es al revés, que los francotiradores marroquíes están en el campo de alrededor, y los pobres soldados de 18, 19 años que están en el bloqueo ni pueden salir sin que alguien les dispare, ¿no? Y hacen sus necesidades dentro, hay un olor terrible, etcétera, etcétera. Todos hacinados, 20 personas en un bloqueo de 6 metros por 4 metros. Entonces, Barea visita con Córcoles un bloqueo y describe la vida allí, el olor, el miedo, el hacinamiento, y la gente haciendo la mili, analfabetos, la gente que no podía pagar para no ir a Marruecos, gente, campesinos la mayoría, dicen alguna parte creo 80% o 60%, pero muchísima gente analfabeta, carne de cañón, como dicen literalmente ahí. Y es un capítulo de reportaje magnífico, porque Barea porque Barea es de las clases populares y tiene, aunque es sargento, tiene la habilidad de hacer que la gente hable, y hace que esta gente le habla, describen lo que pasó en el pueblo, describen la vida en Marruecos, la vida en el Bocao, y también habla con el sargento allí, que es el responsable de dar de comer, y que abiertamente el sargento dice que él saca beneficios de la comida, sacando una parte adicional que él mete en su bolsillo, porque bueno, para estos ni lo notan, y en otros sitios sacan aún más y ellos lo saben, pero no pueden hacer nada. Y es un capítulo, yo creo que de reportaje, y para mí lo bueno del libro, lo fuerte de este libro es el reportaje que hace en general sobre Marruecos mediante su propia vivencia. Yo creo que no hay gran profundidad política en la ruta. Era bastante convencional la actitud cuando estaba escribiendo, la actitud pacifista, la actitud en contra de la ocupación de Marruecos. Entendían que era para sacar materia prima para los magnates de la industria española, pero lo que sí hay es esta intensidad de las descripciones de las batallas y la crueldad del imperialismo, la brutalidad del ejército, que brutaliza a todo el mundo, incluso él mismo le brutaliza, ¿no? Y esto yo creo que para mí evoca muy bien. Vosotros habréis leído mucho más, yo creo, en la literatura española, ¿no? Sobre la guerra de Marruecos. Yo no tanto, pero yo no, de lo poco que he leído, yo no he leído nada tan fuerte como lo que describe Barea, y también descrito como lo que hace. Y más que nada mira sin pestañear, ¿no? Describe lo que ve delante. Bueno, lo dejo ahí. Espero que pueda haber algún tipo de comentarios y debate. Si no, pues tampoco. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, por favor, vuestras opiniones. Hola, buenos días. Gracias por la exposición. Yo quería hacer algunos comentarios. Vamos a ver si se oye mejor ahora. Sí, bien. Yo leí la trilogía hace tiempo.
y vi la serie que Televisión Española hizo sobre la trilogía, precisamente, una serie larga. Cuando leí la trilogía, el libro este de La Ruta me pareció el más flojo de todos. Ahora que lo he leído aislado, me parece que lo he visto de una forma totalmente diferente. Y lo he visto haciendo un análisis, digamos, sociológico sobre dos elementos que me parecen fundamentales en la novela de Barea, que son, por una parte, el ejército y por otra, el pueblo. Yo creo que hay una cosa que no se debe olvidar, y es que Barea podríamos calificarle como es una persona que pertenece a dos clases sociales diferentes. Él es de una clase social muy baja, de extracción muy baja, pero por su vida con sus tíos y por su acogida pertenece a otra clase social. De hecho, eso se refleja en el libro anterior con su familia y sus relaciones con ellos, y en este y en los posteriores. Entonces, yo creo que ese es un elemento que no hay que olvidar, porque él actúa algunas veces como que pertenece a esa clase baja y otras veces actúa como que pertenece a esa clase más media, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando ve a los soldados, como sargento lo está viendo desde otra clase, pero también los ve como si él perteneciera a esa clase baja y podría haber sido soldado, como le pasó a Sender, cuando Sender está y es simplemente un soldado, ¿no? Entonces, el análisis que hace del ejército, de los militares, del ejército en el sentido de los militares oficiales, me parece que es muy importante, que nos va a indicar que esa guerra de Marruecos no se quiere que se acabe, que eso va a tener otras consecuencias posteriores y que podemos adivinar, aunque efectivamente la novela se ha escrito después, que una parte es premonitoria del golpe porque los militares no estaban dispuestos a dejar su papel en nada de lo que había sido ahí en Marruecos y de lo que habían sacado. Y la segunda parte es en relación con la población. Él hace unos análisis de la población, tanto de España, aunque parece más marginal, como de los soldados que participan allí y de sus procedencias, que me parece que es muy importante para ver el papel de la población española en los años 20. Esa triste realidad española de esa población. Y me parece que serían dos elementos que destacaría más, ¿no? Digo, el papel del ejército y la situación que él analiza del ejército y de la población, tanto en España como en el ejército. Bueno, Espero que todos estéis pensando profundamente en comentar. Ya, no le he hecho advertir. sí. Estamos, a ver si terminan. De todas formas, yo cuando me leer, siempre que me sale bien, nada de problemas, a ver si iba a un sitio y le ponía la mejor. Le dejaban poner y le dejaban. Sí. Yo creo, más que nada, yo cuando lo leí originalmente hace 30 años pensaba que es verídico, yo creo que mucho. Bueno, mucha alguien. política. Sale muy bien. Podría estar más. Vale. Incluso Creo, se oye, ¿no? Sí. ¿Se me oye? Hay tantas contradicciones. Sí. Bueno, yo no pertenezco al grupo, soy una fan de Barea y bueno, pues vengo aquí a oír a Yud, que sabe un montón. Y además, bueno, me parece muy bien, siempre me ha gustado esa mirada
un poquito más alejada hacia la trilogía, ¿no?, que tiene Mike Youth, y su capacidad de análisis y de poder desidealizar a Arturo Barea, que es algo que a mí me ha costado, pero bueno, o sea, quererlo y sin idealizarlo, ¿no? También ver sus defectos. Y yo no he releído La Ruta, pero sí recuerdo que me gustó muchísimo, pese a que siempre todo el mundo me decía, bueno, quienes me habían recomendado leer el libro, que bueno, tampoco era todo el mundo porque entonces no se leía tanto, que fue hace unos 10 años cuando yo lo leí, y me decían, bueno, La Ruta pues es un poco más flojo y tal. Pues a mí me pareció muy interesante. Me gustó porque efectivamente me sirvió para, bueno, como toda la forja, ¿no? Pero quizá en La Ruta de manera mucho más detallada me sirvió para conocer nuestra historia y para conocerla como, gracias a su relato, a conocer la historia desde abajo. La historia que viven las personas y no la historia del poder, ¿no? No la historia que nos contaron en clase de historia, de la que se recuerda sucintamente el resumen de lo que pasó. España pasó por Marruecos, fue un desastre, murió mucha gente, no sabemos nada de cómo lo vivieron los marroquíes, por supuesto, o sabemos muy poco. Pero sin embargo me gustó La Forja, uno, porque me contaba la historia que nadie me había contado bien, la historia de la guerra civil y de sus razones, y en el caso de La Ruta, que te saca un poco de la tónica general, ¿no?, de contar las cosas que suceden en España previo a la guerra civil y a la República y a la guerra civil. Te saca de ahí, pero te cuenta una cosa que es muy importante en nuestra historia, que es la corrupción, y que es cómo se vive todo eso desde abajo, cómo sufre el pueblo los manejos del poder y los manejos de la cosa pública. Entonces, bueno, es verdad que Bareas un poco, ahora que lo pienso, es la trilogía en general es una especie a veces tiene algo de guión de película norteamericana que nos va a contar la historia a través de un protagonista, un poquito también de Cuéntame cómo pasó, ¿no? El protagonista está en todo prácticamente, vive elementos fundamentales. No sabemos cuándo, bueno, hay muchos que son efectivamente biográficos, son reales y por eso es tan importante La Forja. Y hay otros que probablemente estén ficcionados, ¿no? Y efectivamente, pues tal vez este sargento Barea pues nunca habló con el jefe marroquí, ni estuvo comiendo higos con él bajo la higuera, tal vez no se enamoró de él la mujer, la prostituta más solicitada de Marruecos, pero es muy efectivo para contarnos lo que nos quiere contar. Y yo se lo agradezco muchísimo, porque además me ha abierto a todo un mundo que desconocía y a una historia fantástica que, como decía Almudena Grandes, tenemos enterrada bajo nuestros pies. Muchas gracias, Mike, por tu mirada desapasionada. ¿Se escucha? Sí. A mí me llama mucho la atención, voy un poquito más allá de la obra. Más alto. Me llama la atención la pérdida del protectorado español de Marruecos, 1956, pleno franquismo.
no sé cómo habrá sido en ese momento el impacto en la sociedad española. Imagino que lo habrá callado todo lo que pudiese el régimen, porque era evidentemente una derrota, ¿no?, de estos patriotas de la banderita. Pero me preocupa también que luego, en el pensamiento decolonial, no se haya hecho, yo no he visto al menos ninguna reflexión sobre ese abandono de Marruecos, esa pérdida de Marruecos, ¿no? Y el impacto que tiene en la sociedad española en su conjunto. Porque el impacto que estamos viendo es de ese momento, el desastre de Anual, el impacto en la población, etcétera. Pero, y luego, ¿cómo fue eso? No sé cómo lo vivisteis vosotros, ¿no? Bueno, en principio vivirlo, lo que se dice vivirlo, lo vivimos desde muy niños y lo que nos contaron fue más que una derrota, que realmente debió de ser una derrota, lo que nos contaron fue sencillamente como una buen hacer de nuestro gobierno para dejar aquello y para que ellos ya fueran mayores y pudieran tutelarse solos y no tener que nosotros estar con ellos. Pero si lo piensas, tampoco nadie nos ha dicho qué pasó realmente en el Sáhara, qué pasó en Sidi Ifni, qué pasó en Fernando Po. Es decir, todas nuestras colonias se abandonaron. Todos hemos conocido más o menos personas que vivían en aquellos entornos. Yo tengo familia que, bueno, que nacieron en una ciudad que he reconocido ahora, en Villa Sanjurjo, por ejemplo, y me he enterado ahora leyendo estos libros, me he enterado de muchas cosas, pero que realmente a nosotros no nos vendieron como una derrota. Vamos, y acuérdate que Franco tenía una guardia mora, o sea, más no podíamos tener. Yo creo que no nos lo vendieron bien y es ahora cuando deberíamos nosotros de buscar qué es lo que realmente ocurrió, pero lo estamos descubriendo el grupo a través de estos libros, o yo por lo menos considero que lo estoy descubriendo ahora. Tenemos noticias históricas más o menos de familia, pero no de otra manera. Aparte, bueno, yo quería también comentaros un poco que a mí este libro, aparte de gustarme, aparte de darme mucha visión, me ha sorprendido mucho después de leer Imam, la idea que nos está ofreciendo ahora Barea. Me ha dejado como muy sorprendida porque en su libro no he encontrado al soldado que realmente está machacado. He encontrado a la gente en el cuartel, la gente de las oficinas, la gente que se estaba aprovechando de la corrupción, pero no he visto al que realmente llega allí y le reparten, y el que tiene suerte y le toca ingenieros no es el que le toca a los tapadores, por ejemplo. Independientemente de la diferencia que había entre los soldados que llegan de reemplazo pagados a los que después en el año 24 ya llegan de reemplazo porque sí, y ahí ya se nota porque se crea un ejército con más nivel dentro de la base. Pero bueno, esa es una opinión personal mía que no sé si me gustaría contrastar con vuestras ideas. ¿Alguien más, por favor? Sí, yo quería comentar, como estábamos hablando, más cerca, venga, lo intento. Vamos a ver, con respecto a, yo como soy quizá algo mayor, sí que en el colegio, por ejemplo, yo me acuerdo estudiar en geografía, la geografía de España, las plazas africanas se llamaban, que eran como pequeñas ciudades de Tuante, Fernando Po, Sidi Ifni, el Peñón de Vélez de la Gomera, todavía me salen de memoria, que nunca sabías ni lo que eran ni por qué estaban allí, no se volvían a mencionar nunca más. Cuando tenía yo 10 años, tengo 74 ahora, ¿verdad? Se aprendían, pero bueno, como quien aprende, yo qué sé, pues ¿qué? El cielo, la luna, las estrellas, Fernando Po, Sidi Ifni, y no se sabía ni qué te contenía, ni qué hacíamos allí, ni por qué estaban esas plazas. Recuerdo al mismo tiempo que cuando uno de mis sobrinos ya médico tuvo que hacer la mili, le destinaron, ya estaba por supuesto libre, perdón, recuerdo, disculpad, es que gesticulo demasiado.
Pues le tocó Sidifni como médico recién licenciado para ir a hacer el servicio militar. Por supuesto, yo ni me acordaba que Sidifni seguía allí, ni él. Entonces se fue defendiendo hasta que, en fin, el servicio militar quedó anulado por Aznar, no me acuerdo quién fue, y se libró después de haber ido pidiendo prórrogas, no sé qué, declarándose insumiso, haciendo de todo. Todavía, cuando mi sobrino Manuel, hoy médico en ejercicio, terminó la carrera, le destinaron a Sidifni, para mi asombro. Entonces, era como que no se hablaba para nada. Yo soy nieta de un muerto en la guerra de África, abuelo militar, y uno de sus hijos, el mayor, también fue de los que murieron en los años 20 en África. Incluso una familia de militares de toda la vida, de derechas, como era mi familia, es que casi ni se hablaba. O sea, murió como consecuencia de las heridas de... Nada, nada. O sea, aquello no era ningún... Así como la guerra civil era un motivo de gloria, lo de África era una verdadera vergüenza, incluso para las familias de los militares muertos allí. No se consideraba que aquello hubiera sido ninguna maravilla. No se hablaba, o sea, no había sensación, ni yo cuando estudiaba, de que África, la sensación colonial que tenía mi marido aquí, o tú que sois de familia británica, en fin, el imperio, mi suegra, pues todavía el imperio británico pesaba muchísimo en la tradición británica. Aquí Marruecos no pesaba para nada, nunca. Entonces, no fue ni siquiera un motivo casi de vergüenza, ni se hablaba de aquello. A mí se me había olvidado hasta que a mi sobrino lo destinaron a Sidifni, que estaba Sidifni allí desde los años, desde que tenía 12 años. O sea, no se consideraba parte de tu tradición para nada, siendo nieta de muerto en África, para nada, ¿eh? Una vergüenza de alguna forma. Se ocultaban, pasaba y ni se estudiaban los nombres de los sitios, punto, no más, ¿eh? Si me vais a permitir una putada, la que puede opinar sobre esto es Ayuso. Ella rápidamente va a recogerlo, igual que todos los latinoamericanos, que tenemos que agradecer la religión y el idioma y no criticar nada. De hecho, me ha llamado, cuando habla con Sidi Youssef, yo tengo marcado como discurso inverosímil, porque Sidi Youssef hace un alegato anticolonialista y habla de lo que los españoles hicieron en América, que yo se lo mandaría a Ayuso también, a ver si se entera. Pero, por ejemplo, dice: la conquista militar de América es una vergüenza para España, pero su colonización es su gloria. Todas las gentes miserables que fueron allí y echaron raíces mezclándose con los indios, teniendo hijos y repoblando la tierra, fueron los verdaderos conquistadores de América. No fueron las colonias españolas las que se rebelaron contra España, sino los españoles de América los que se rebelaron contra su viejo país. Sí les ayudaron los mestizos y los indios, pero cada revolución americana ha tenido un español a su cabeza. Del libro, yo rescato muchísimas cosas. El retrato de la corrupción, que va desde abajo arriba, porque no tiene ningún problema en acusar a la monarquía de la corrupción en la guerra. Todas las ofertas de negocios pequeños y grandes, los uniformes, la comida, etcétera. Luego, me chocó muchísimo y necesité muchas veces hacer un ejercicio de saber, o sea, estoy leyendo algo que se escribió en los años 40, de algo que pasó en los 20, el papel de la mujer. Es que es terrible, 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 junto con una hipocresía general que va con la corrupción y con el papel de la mujer. No sé si os acordáis del primo cura de Granada, que aparece vestido de civil para ir de putas. Y a la vez, él, Barea, que pretende ser diferente, no va a los prostíbulos, pero tiene a Chuchín como una amante de otra categoría. Realmente creo que es valiosísimo el libro para ver la situación en que hemos vivido las mujeres hasta hace muy poco, si es que no vivimos en parte cosas así. Y de nuevo, como en Imán, la fuerza del alegato pacifista estremece, sobre todo si esta mañana habéis escuchado la entrevista al médico de Médicos Sin Fronteras,
es que estamos en las mismas, estamos viviendo cosas similares y entonces creo que es muy bueno releer estas cosas para aprender. También el rapapolvo que le echa el comandante no tiene desperdicio, porque vamos, haz lo que, vamos, maquilla para afuera, pero dentro haz lo que te dé la gana. Es una hipocresía total. Hola. No, yo lo que quería era resaltar que tanto en este libro como en el anterior de Imán y todo esto que se habla de Marruecos y España, la base está en la sinrazón de la presencia de España en Marruecos. Es decir, España pierde las últimas colonias de Cuba y Filipinas en 1892. Hay un desastre tremendo, hay una depresión tremenda del ánimo, hay un montón de militares que están sin trabajo, sin hueco, y hay que buscarles hueco. Junto a ese dato, tenemos la conferencia de Algeciras, me parece que era el año 1905, en la cual, sobre todo, impulsada por el Kaiser Guillermo I, me parece que era, sí, o segundo, ¿no? Segundo, sí, de la Primera Guerra Mundial, pues quieren, digamos, entrar, digamos, también a participar en la distribución del tema colonial, sobre todo en África. Sobre todo expoliado por la competencia inglesa que se había hecho ya, con más de una cuarta parte de la población mundial en el siglo XIX. Entonces, en la conferencia de Algeciras, en un principio estaba previsto que todo el Marruecos, incluso la costa del Mediterráneo, fuera francesa. Pero, como estaba el Peñón de Gibraltar enfrente, Alemania no quería tener a las dos orillas del Mediterráneo controlando el estrecho de Gibraltar a Francia y a Inglaterra. Y por eso presionó para que se le diera a España la parte más estéril en cierta parte, aunque había riqueza de minas, y sobre todo la parte más rebelde por el tema bereber, que la parte francesa. La parte francesa de Marruecos es la parte mollar. Y entonces eso es lo que explica también la presencia de... Y explica también la sinrazón de que es una presencia totalmente artificial que se está ahí manteniendo como sea, porque hay que darle cabida a los militares, porque si no los militares estos ociosos pues piensan malas cosas. Estaban las juntas militares en el año 1917, estaba la revolución bolchevique en pleno acontecimiento, entonces había que darles un escape por esa vía. Independientemente de eso, estoy de acuerdo en que aquí se hace costar mucho la corrupción que ha existido siempre, pero esa corrupción se ha mantenido siempre. Yo quiero recordar que cuando hice el servicio militar, las milicias universitarias en Ronda, en el año 1964, se hablaba de que los jefes de cocina en 2 veranos se compraban un coche. Y estamos hablando ya del año 1968, o sea que eso siempre ha existido. Y después, respecto a lo que se ha comentado de que extrañaba que de pronto en 1956 abandonáramos aquello sin apenas explicaciones, sin saber por qué razón, yo no tengo los datos seguros, pero yo aventuro que las bases americanas se establecen en España en 1953. Que empieza a haber un movimiento importante de la ONU de descolonización. La prueba es que a continuación, sobre todo en ese periodo y a partir de los años 60, se produce una descolonización general en África. Yo creo que por ahí podría venir también la idea de esa salida pacífica y más libre de España y de Marruecos. Pero vamos, es una suposición mía, ¿eh? Pero digo que no nos lo explicaron. ¿Qué? Que no nos lo explicaron. No, pero en aquella época, ¿qué explicaba? No explicaban nada. Si era la opacidad absoluta. Indudablemente, tampoco, ¿no? Y después de lo de las plazas y provincias africanas que habláis, es que me hace gracia porque recuerdo melancólicamente que yo cuando hice el preuniversitario me tocó eso, plazas y provincias africanas. No sé, fue en el año 1962, me parece. Y no me lo sabía casi, ¿no? Y me acuerdo que fue en 1968, creo que fue, cuando fue el almirante Carrero Blanco el que se encargó, digamos, de firmar el tema de la descolonización de Fernando Pau, Corisco ya no, todavía me acuerdo de aquí. Nada más.
¿Alguien más? Bueno, yo quería solo una cosa. El libro efectivamente habla de un momento, de una época que ha sido oscura como ha sido toda ella, pero María Rosa de Madariaga hace un estudio, es español, no es marroquí, del norte de Marruecos, y la verdad es que se entera uno bastante, tiene desde la biografía de Abdelkrim, el protectorado, y este libro no es que, hombre, te enseña, sabes lo que ya sabías en cuanto a la corrupción, a la mujer la trata, porque si ves el final, cuando vuelve a casa, también es fino, de esta parte, ¿no? de esta novela. Pero la historia de todo lo que ha sido las minas de hierro, las acciones que tenía Primo de Rivera y el rey sobre Marruecos, la república que quería hacer Abdelkrim en Marruecos. O sea, hay una serie de situaciones políticas y económicas que yo no soy historiador, pero María Rosa, leyendo a María Rosa, se entera uno bastante, creo yo, de la historia que ocurrió y todo lo que había metido en esa zona. Y eso fue el caldo de cultivo, entre otras cosas, para que el ejército africanista entrara y aplicara toda la técnica que aplicaba en Marruecos en la península. No hay más, creo yo. Y que no nos enteramos, pues como todo, oscuro, negro. Dictadura. Efectivamente, es que es resultado del ejército que estaba en Marruecos. Era dictadura todo aquello. O sea, había una separación de clases y una dictadura brutal, con una autonomía y unos chanchullos económicos totales. Pues eso siguió aquí. Y lo que, no me acuerdo, decías tú, me parece, aquí se siguió la misma técnica de corrupción. Si es que siguió todo igual. Y bueno, puntos suspensivos. Sí, bueno, los asistentes eran, bueno, ¿para qué? Eran pues el servicio gratis. Ahora quiere hablar. Bueno, es que quiere William hablar. Ah, vale. Sí, ¿no? De acuerdo. Muy bien. Pues entonces, quieren que tú hables. Tienes que decir algo, claro. Bueno, pues yo creo que lo que ha dicho Isabel ahí atrás es sobre la corrupción, y mucha gente ha hablado de la corrupción, lo que tú acabas de decir, es algo que Barea describe como básica a la ocupación de Marruecos. Muy al principio de la ruta, alguien, no me acuerdo los nombres, pero alguien le coge cuando llega a la oficina como sargento, nuevo sargento, y no sabe nada, le coge y dice, bueno, aquí lo que hacemos es pum, 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 pum. Y va al capitán para quejarse de que, ¿eso qué es? Eso siempre según Barea, ¿no? Entonces el capitán dice, bueno, tienes que conformarte y tal. Entonces su amigo Córcoles, que es un personaje yo creo que muy interesante en este libro, Córcoles le coge cuando estaba discutiendo sobre yo no voy a hacer estas cosas corruptas, ¿no? Le coge y le saca fuera y le dice a Barea que, oye, no puedes llegar aquí y reformar al mundo aunque quieres hacerlo. O bien te conformas. Y tiene una imagen que me gusta mucho que dice, entras aquí en esta sala, la sala es Marruecos, y te quitas el abrigo y lo cuelgas en la percha al lado de la puerta. Y cuando 4 o 3 o 5 años después te vayas, coges tu abrigo y te lo pones de nuevo, como si aquí en Marruecos tienes que vivir con la corrupción y no hay alternativa. Y Córcoles le explica que no hay alternativa, porque dice, oye,
Si tú, Arturo, sigues así, pues hay muchos accidentes por aquí, mucha maquinaria en la construcción de la ruta, mucha gente con rifles que accidentalmente pueden disparar. Y esa es la situación. Llegas allí y no tienes alternativa, o tu alternativa es arriesgarte la vida. Lo que es anecdótico, pero lo que es interesante en el libro es que yo creo que Barea pasa por encima de su propio papel, obviamente como sargento manejando todas esas cuentas y tal, tiene que entrar en la corrupción, como le ha dicho Córcoles, pero pasa por encima de esto. Esto, a pesar de su gran honestidad y sinceridad, que es lo que todos los críticos dicen, es tan sincero y honesto, no comenta esto mucho. Pues la corrupción es una parte obvia de cualquier guerra. Es lo que pasa. Y la única cosa que puedes hacer es colgarte el abrigo en la percha y esperar que puedas salir más o menos inmune, que no pasaría. Pues más que yo creo que lo que tú has dicho al principio, que Barea realmente es de clase intermedia. Viene de los barrios bajos de Madrid y sabe hablar con la gente, sabe hacer que la gente hable, le gustan las tabernas populares y tal, pero también es un chico con estudios y sabe topografía, tiene 22 años, lee novelas francesas. Yo he intentado leer novelas francesas y con más de 70 años no llego, ¿no? Entonces, él está leyendo novelas francesas, sabe topografía, entonces mueve entre las dos clases, que yo creo que da mucha fuerza a toda la trilogía, porque le deja hablar como si fuera casi un detective, una novela de detectives, hablar con todo el mundo, ¿no? Con la gente más ignorante y también con las clases medias y altas. Incluso habla con Primo de Rivera, otra anécdota que pones en duda si realmente pasó, pero en la Villa Rosa, que todavía está ahí, ¿no? En la plaza de Santa Ana, encuentra a Primo de Rivera, y Primo de Rivera allí con la caoba, se llamaba, con su amante, allí como gordo, ¿qué piensa usted, Barea, sobre esto? Y Barea, claro, tiene que decir lo que piensa, porque él es muy protagonista de sus libros. Pero está bien que está protagonista, porque como varias personas han dicho, esto es lo que le deja contar lo que pasa, ¿no? Si solo era alguien por ahí que nunca ve nada y nunca participa en nada, pero siempre está allí, siempre opinando y bien. No sé qué más decir. La corrupción, la posición de las mujeres, que es tremenda. Sí, yo había olvidado lo de la Chochín. Cuando está en Ceuta, cuando vuelve, vaya nombre, ¿no? Pero cuando está en Ceuta después de volver, después de su enfermedad que contraen después de anual, vuelve y monta casa, monta piso con esta mujer. Y de la manera más despiadada, cuando decide irse, deja a la mujer con quien lleva tiempo viviendo. Es increíble la historia, ¿no? Que el comandante dice, oye, Barea, es que tú vas por la calle con esta mujer por la mano. Esto no puede ser. Tú no puedes hacer que esta fulana sea respetable. ¿Qué pensará la gente? Lo que tienes que hacer, mira, hay los bordeles, los sargentos, o si quieres ir con ella, pues lo haces discretamente, pero nada de montar una casa con ella. Barea está tratándose de algún modo como alguien más honesto, que intenta hacer las cosas abiertamente, pero realmente al final trata a la pobre mujer que después va a Tetuán para hacer no sé qué y Barea le abandona. Es un pasaje tremendo, ¿no? Entonces hace este retrato desesperante realmente de lo que era Marruecos. Y claro,
para acabar, lo que hemos dicho antes, pero es muy obvio, lo que subyace todo este texto es que cuando lo escribe está en el exilio y ha habido una guerra civil. Y esta gente que ha visto, como Miana Stray, estas corrupciones, esto Primo de Rivera, toda esta gente, el coronel Franco, toda esta gente, ya sabemos lo que pasó después. Y yo creo que esto da también mucha fuerza a su recuento. Se puede ir hablando mucho y la gente, no tenemos que irnos todavía, pero no puedo pensar en nada más, se refiere ahora. Yo quería hacer solo un par de reflexiones sobre el valor de la literatura. Acabamos de leer en 2 meses sucesivos 2 novelas del mismo tema, 2 novelas que tienen casi una motivación casi idéntica y sin embargo son 2 novelas muy distintas. Son novelas muy distintas en las que llegamos a algunas conclusiones semejantes. Las 2 son antibelicistas, pero no tienen nada que ver una con otra. Alguien también lo ha dicho, Imán es una novela de la situación extrema del soldado, de lo que sufre, lo que están sufriendo todo el tiempo. Es una novela, en ese sentido, yo creo que es una novela más claramente pacifista y antibelicista que esta. Es decir, esta novela, por supuesto que es antibelicista, pero yo creo que en la novela de Imán eso es el tema fundamental. O sea, nos quiere hacer ver, igual que has leído tú ese texto, y dices, y hay algunos más, pero es que en Imán esos textos son la esencia de la novela. Mientras que aquí, primero, forma parte de una trilogía. El personaje siempre es, en toda la trilogía, es Arturo Barea, y por lo tanto nos ofrece otro tipo de escritura, no tiene casi nada que ver, esta es mucho menos literaria, pero claro, ¿por qué es menos literaria? Porque Sender era un escritor, no digo profesional, pero fundamentalmente era un escritor. Era un escritor que se servía de la escritura para hacer arte, mientras que en Barea no era un escritor. Siempre le gustó, siempre él comenta que le gustaba, tenía envidia de los que escribían, etcétera, pero hasta cierto punto es un aficionado de la escritura. De hecho, antes de publicar esto, solo había publicado unos cuentos, unos cuentos. Entonces, no se trata de decir quién es mejor, quién es peor, sino que cómo la literatura nos puede ofrecer de un mismo tema y con un mismo enfoque mundos tan distintos, maneras tan distintas de ver. Y eso me parece que nos enriquece a nosotros y de alguna manera nos incita a la lectura. Yo sí aprovecho para deciros que hay un libro de relatos que se llama El Blocao, que sería, para mi juicio, el tercer libro básico para entender esto. Y la última reflexión sobre la mujer. Si recordáis, cuando hablamos aquí de la llama, también surgió ese tema. Y aquí me parece fundamental entender el papel que su mujer, Suiza, ejerce sobre Barea. Si recordáis, incluso el principio de la tercera novela, con su amante, y toda la historia con su mujer, etc., Barea era, aun queriéndolo, un producto de una época donde los hombres éramos machistas naturalmente. Y lo que pasa es que a Barea le ocurre que le llega en el 36 una mujer que le cambia la vida, y le hace ver. Y yo no sé si sin Elsa hubiera hecho él las reflexiones que se hace. Él se reflexiona, pero le puede. Es decir, la contradicción de él es que él querría no serlo,
pero es que no puede no serlo. Y bueno, pues se ve en esta y se ve. En la única que no se ve es en la primera, porque bueno, es un mundo en el que todavía ese tema no se trata. Por lo demás, me ha encantado escucharte, Mike. Bueno, apoyando la idea de José Manuel, primero, ¿no se oye? No. Ahora sí, tienes que ponerte la cebolla para comer. Vale, vale. No me gusta, pero bueno. Es un acierto que hayáis elegido estas dos novelas contiguamente, una detrás de otra. Para mí, las diferencias son literariamente, pues, no digo abismales, pero muy notables. El manejo literario de Sender es impresionante. Cambia el personaje narrativo, el narrador, con una habilidad enorme. Unas veces es Vianse, otras veces es narrador en tercera persona. Tienes que fijarte mucho porque su habilidad literaria es grandísima. En medio de todo aquel páramo, aquel desierto, aquella destrucción, tiene momentos, un personaje tan tosco, tan desprovisto, tiene momentos de un lirismo inmenso. Después, el cobijarse en el caballo, con todo lo que eso pueda simbolizar, expresiones líricas en medio de la descripción de la naturaleza. Bueno, podría seguir con respecto a Sender, que se le ve que es un escritor de primera. Y para mí, Barea, pues es un testimonio como un cronista, pero aséptico. No tiene escribe bien, correcto, pero sin aciertos literarios y sin manejar las estructuras literarias. Esto es lo que pienso y es de agradecer que hayáis elegido las dos novelas una detrás de otra. Y luego, un dato es que yo tengo una edición de Losada y curiosamente la primera edición en España fue en el año 51, que supongo, sí, aquí está. Bueno, en Losada ya. No, que lo he dicho mal, que se vendería, pero evidentemente de manera clandestina. Y la segunda es del 54, luego del 58 y después ya la que yo tengo del 66. Pero que es curioso, bueno, es una edición que para leerla de verdad, porque yo leo con gusto, porque con lupa grande, te machaca la vista, ¿de qué manera? Pero, ¿qué? No, claro, que lo he dicho confuso. Es editorial Losada, pero se difundía aquí. Lo que pasa es que se difundía, hombre, bueno, la del 66 yo la compré aquí. Claro, ya lo he dicho, lo he dicho, pero que curiosamente ya estaba publicada en el 51 y que llegaría, aunque escasamente, con lo que eso significa. Que si habláis y comentáis, si no usáis la cebolla, no se oyen. Vale, es igual, como quieras, llámala como quieras. Juanita, yo solo quería decir una cosa. No sé, yo no soy ni literato, ni me dedico a la literatura ni a la historia, pero cuando he releído por segunda vez la novela esta, yo creo que primero hay que tener en cuenta cuándo está escrita. Segundo, es un recuerdo, lo digo por lo de Sender. Es un recuerdo y yo creo, en mi opinión, no sé, que Barea en esa novela quiere ser, pero es lo que en aquella época se era.
Es decir, era machista, era militar que estaba guerreando con Marruecos sin saber realmente, no tenía nada claro de para qué esa guerra y qué hacía, aunque luego ya digo cuándo lo hacía, no digo cuándo lo escribió. Y efectivamente su actitud con respecto a las mujeres, pues está claro que era en los años 40, cuando se hizo 41, que había una, digamos, entre comillas, concienciación muy diferente a, a lo que vemos ahora. Es decir, que podemos ver la novela desde un punto de vista actual, pero está hecha en aquella época y es una persona que, aunque la escribe en el 40, esto lo vivió en el 20 y tantos, 23. Es decir, había un ambiente determinado y él critica toda la corrupción, pero era un corrupto también. Él critica la guerra, pero él estaba en la guerra. Es decir, la novela pues es lo que es y nada más. Él es un cronista de lo que ahí ocurre. Puedes sentarme ahí, porque si quiero explicar. ¿Alguien usarlo? No, que no. William es otro especialista en marea que ha venido aquí un poco... sí, no quería hablar, estaba reticente, pero al final se ha decidido. Y además nos va a contar algo muy interesante que él ha conseguido. Bien, sí. ¿Lo comentas tú? Sí, sí, sí. Sí, vale, perfecto. Sí. Bueno, primero, doy las gracias más que nada a Michael, que ha sido muy útil tu discurso porque en febrero, año próximo, me ha invitado el Cervantes en Tetuán para hablar sobre Barea. Sí, exactamente. Yo no sabía que Cervantes tenía sucursal ahí, pero sí. Yo voy a explicar bueno, es que somos tres ingleses que hemos recuperado Barea. Michael, el pionero, seguido por Nigel Townsend, seguido por mí, en distintas cosas. El parte mío ha sido recuperar 3 libros nunca publicados en España, y la otra parte ha sido varios eventos conmemorando su vida. Y antes de empezar, con referencia a lo que estaba diciendo alguien hace poco, entre la diferencia entre la novela de Sender y el libro de Barea, no hay que olvidar que Sender tenía una educación formal muchísimo más profundo y largo que Barea. Es que Barea, su educación formal termina con 13 años, cuando la sacan de las escuelas pías. Y segundo, hablando de las ediciones de La Forca, la primera edición en España es año 77, 2 años después de Franco. Entonces, muy brevemente, yo me enganché a Barea a raíz de la serie de la televisión española del año 92, creo. Y años después, yo descubrí de que Barea había vivido no muy lejos de mi ciudad natal, que es Oxford, en Inglaterra. Entonces, en el año 2010, un grupo de amigos decidimos restaurar la lápida conmemorativa, no la lápida, digamos, de una tumba, lápida conmemorativa en, bueno, el pueblo, algo grande, no es una ciudad, tampoco es un pueblo de Farringdon. Este está restaurado año 2010 y dividimos el coste entre un grupo de amigos, entre los cuales estaba el catedrático de español en Oxford, Santos Julia, Javier Marías, Muñoz Molina y algunos otros. Este está seguido por una placa en el pub favorito de Barea, que se llama The Volunteer. Esta placa está diseñado por un amigo mío que se llama Herminio Martínez, que insistió en diseñar la placa porque Herminio
con 7 años, es uno de los 4.000 niños vascos sacados de Bilbao después del bombardeo de Guernica y llevado en el barco Habana a Inglaterra. Emilio murió hace un par de años. El pub de Volunteer está cerrado. Este fue un sitio muy importante por Barea, porque se fue ahí casi todas las semanas. Y gran parte de sus charlas para la BBC, digamos, tienen un origen de una manera u otra en este pub. Este está seguido por la plaza que lleva el nombre de Arturo Barea, que es obra de Isabel, que está con nosotros, y otra persona y yo. Y hace menos de un mes logré convencer al Ayuntamiento de Madrid de colocar una placa en la fachada de lo que eran las escuelas pías, que por pura coincidencia está exactamente donde está la plaza. No voy a contar la larga historia de la plaza, pero en principios del año próximo habrá una placa que yo he diseñado. Es poco original, pero dice, la placa, dice, está por aquí, ¿dónde está? Aquí está. Aquí estuvieron las escuelas pías donde estudió Arturo Barea, 1897-1957, autor de La Foca de un Rebelde. Una de esas placas forma así. Y con respecto a los libros, son 3, nunca publicados en España, nunca. En español, algunos, pero en España, nunca. Hasta hace 2 o 3 años. Primero está un estudio de Lorca, un estudio pionero de Barea, con prólogo de Ian Gibson, mi amigo mío. Yo insistí en que lo hace Ian y no yo, porque este mismo libro, edición El Sur, Michael, ¿o fue Losada? Bueno, El Sur de Argentina, tuvo un gran impacto en la vida de Gibson, siendo él alumno en Trinity College Dublín, y me dijo, y que está en su prólogo, que si no fuera por este libro de Lorca, es más que probable que nunca se hubiera lanzado a la aventura de pasar casi toda su vida estudiando Lorca. Este ha seguido por el ensayo de Barea sobre Unamuno, con un prólogo mío, y luego 2 ensayos que son estos. Y entre la conmemoración y los libros, más o menos hubo una exposición en el Instituto Cervantes en el año 2018, no sé, que se fue de Madrid, Badajoz, Manchester, Dublín, que basado gran parte en mi archivo. Y por terminar, otra noticia, el año próximo, por fin, saldrá en Renacimiento 3 libros con más o menos la mitad de los 856 charlas de Barea en la sección de América Latina para la BBC. Esa es una parte de la vida de Barea bien contado en la biografía de Mike, pero poco conocido en España. Es que Barea se hizo muy popular en América Latina. La BBC no le dejó trabajar para el servicio de España por ser demasiado comprometido con la República. Pero no tuve ningún pega para dar una charla de 15 minutos cada semana durante casi 20 años. Suman 856. Y gracias a Dios existen aún los manuscritos, casi todos, porque absolutamente todas las charlas que están en discos de 78 RPM fueron destruidos, todos. Queda uno
en Madrid, curiosamente, en casa de un pariente lejano de Barea. Entonces, con esta publicación en Renacimiento de las charlas y con la placa y con el estudio de Mike, está por fin Barea, yo creo, bastante recuperado. Gracias. Bueno, pues... No, lo único que quería decir era que en la bibliografía que os hemos mandado hay una primera parte que es lo de Mariano Bertucci, la segunda dice Arturo Barea, el escritor. Lo primero está el libro de Michael y después hay una cosa de Wikipedia y el segundo artículo es un artículo largo de William, el compañero que acaba, el señor que acaba de hablar, que es un artículo muy interesante donde cuenta muchas cosas de Barea, muchas de las que ha contado y algunas más. Lo digo porque os puede gustar el artículo, es muy interesante. Sí, otra cosa. Veo, Mail, que hay 4 ejemplares de tu libro. ¿Por qué están ahí? Si alguien quiere comprarlos, bienvenidos. Vale, gracias. 20 euros cuesta. En las librerías, 24. La rebaja de Ameste, claro. Sí, sí. Bueno, yo quería daros las gracias a todos, sobre todo a Mike y a William, y a todos vosotros también por vuestra asistencia y por vuestra atención. Quería comentaros que, a pesar de que no nos hayáis ayudado mucho a la elección de las siguientes lecturas, mañana recibiréis las 4 siguientes, después de la de Almudena Grande de enero, y hemos dejado libre, por si alguien quiere darnos alguna sugerencia, junio. Junio todavía no se ha elegido un texto para que, a ver si alguien nos lo quiere dar. La lectura que se va a hacer en febrero, ya tenemos un compañero que se ha ofrecido a darla. Os recuerdo que esto no es una cuestión de que el grupo coordinador nos encarguemos de todo. Por favor, si alguno de los libros que hemos elegido os apetece presentarlo, estamos abiertos a cualquier cosa que queráis. Vale. Y por nuestra parte, el grupo lo que queremos es felicitaros las fiestas, que paséis unos días muy felices y que nos vemos en enero, el día 10, ¿vale? El día 10 de enero nos vemos con un libro que se sale, acordaros que es el libro, el de Almudena Grandes, que se sale totalmente de la temática de este año. Solamente decir que no hay preguntas en la red, que podía verlas, y no hay nadie, lo digo por si quieres que cerremos, dejo de grabar.